Mi hijo me pidió las contraseñas por mi seguridad. No esperaba que yo tuviera cuentas en 3 países. Jamás pensé que mi propio hijo me vería como una amenaza. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Era un martes gris en Barcelona, de esos días donde la humedad se pega a la ropa y hace que todo se sienta más pesado. Yo estaba en mi cocina, esa cocina donde había preparado miles de comidas para mi familia durante 40 años. Las baldosas blancas reflejaban la luz fría del mediodía mientras revolvía el sofrito para las lentejas que tanto le gustaban a Santiago, mi único hijo. Mis manos de 73 años temblaban ligeramente mientras cortaba el jamón serrano, no por la edad, sino por la conversación que sabía que se avecinaba. Durante semanas había notado las miradas de Santiago, cómo sus ojos recorrían mi casa como un tasador evaluando patrimonio, cómo preguntaba con demasiada frecuencia sobre mis papeles y mis cuentas. El aroma del sofrito llenaba el aire cuando escuché sus llaves en la puerta. Santiago entró con esa sonrisa que había aprendido a reconocer, la misma que usaba de niño cuando había roto algo y estaba a punto de confesarlo. A los 45 años, mi hijo había desarrollado el físico de un hombre próspero. Trajes caros, zapatos italianos, un Rolex que costaba más que la pensión anual de muchas viudas como yo. «Huele delicioso, mamá», dijo, besando mi frente con esa ternura calculada que me helaba la sangre. Se sentó en la mesa de madera que había comprado cuando él tenía 5 años. Esa mesa donde había hecho sus deberes, donde había llorado por sus primeros desamores, donde había anunciado su boda con Carmen. Serví las lentejas en su plato favorito, el de cerámica azul con pequeñas flores que había traído de Talavera de la Reina hace décadas. Santiago comió con apetito, hablando de su trabajo en la consultoría financiera, de los clientes millonarios que manejaba, de las inversiones en criptomonedas que lo habían hecho ganar una fortuna considerable el año anterior. «Mamá», dijo finalmente, limpiándose la boca con la servilleta bordada a mano que mi madre me había enseñado a hacer. «Necesitamos hablar de algo importante». Mi corazón se aceleró. Dejé mi cuchara a un lado y lo miré a esos ojos castaños que eran idénticos a los de su padre, mi querido Miguel, quien había muerto hace 15 años de un infarto fulminante. «Es sobre tus finanzas, mamá. Carmen y yo hemos estado preocupados. Ya no eres tan joven y manejar dinero se está volviendo complicado para ti». Sus palabras cayeron sobre mí como piedras frías. «¿Complicado?», pregunté, mi voz apenas un susurro. «Sí, mamá. Te olvidas de las cosas. A veces no recuerdas si pagaste las facturas. El otro día me dijiste 3 veces la misma historia sobre la vecina. ¿Y bueno?». Hizo una pausa, tomando mi mano con una falsa ternura que me dio náuseas. «Papá ya no está para cuidarte. Solo me tienes a mí». La manipulación era tan sutil, tan perfectamente ejecutada, que por un momento dudé de mi propia lucidez. ¿Realmente estaba perdiendo la memoria? ¿Realmente había repetido la historia de Doña Esperanza? «Lo que necesito», continuó Santiago, sacando su teléfono móvil, «son las contraseñas de tus cuentas bancarias, las claves de acceso online, los datos de tus inversiones. Es por tu seguridad, mamá. Si te pasa algo, alguien tiene que poder ayudarte». Sentí como si una mano invisible me estuviera ahorcando lentamente. Durante 73 años había cuidado de mi dinero con la meticulosidad de una hormiga. Había construido mi patrimonio peso a peso, euro a euro. Había navegado por crisis económicas. Había aprendido sobre mercados de valores cuando las mujeres de mi generación apenas sabían firmar cheques. «¿Mis contraseñas?», repetí, como si no hubiera entendido. «Todas, mamá. El banco, las tarjetas de crédito, cualquier cuenta de ahorro que tengas. Carmen puede ayudarte a organizarlo todo en una hoja de cálculo. Ella estudió administración, ¿recuerdas?». Por supuesto que recordaba. También recordaba cómo Carmen había dejado de trabajar después de casarse con Santiago, cómo había desarrollado una afición por las carteras de diseñador
y los viajes a destinos exóticos que mi hijo financiaba con el dinero que ganaba asesorando a otros sobre cómo multiplicar sus fortunas. Hijo, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente, ¿por qué tienes tanta prisa con esto? Su sonrisa se tensó ligeramente. No es prisa, mamá, es prudencia. Además, francamente, ya no necesitas tanto control sobre tu dinero. Ya viviste tu vida, ya disfrutaste. Ahora es tiempo de que nosotros construyamos nuestro futuro. El silencio que siguió fue ensordecedor. En ese momento, mientras miraba a mi hijo, el niño que había criado sola después de quedarme viuda, el joven al que había pagado universidad privada trabajando dobles turnos limpiando oficinas, el hombre al que había ayudado con el enganche de su primera casa, comprendí que para él yo ya no era su madre. Era un obstáculo entre él y mi herencia. Santiago, dije finalmente, mi voz temblando pero firme. Necesito tiempo para pensarlo. Su rostro se endureció por primera vez en la conversación. ¿Tiempo para qué, mamá? ¿No confías en mí? ¿Acaso crees que tu propio hijo te va a robar? La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, robándome, no con pistola ni máscara, sino con sonrisas falsas y manipulación emocional. Esa noche, después de que Santiago se marchara con una despedida fría y una promesa de hablar pronto, me senté en mi sillón favorito, ese de terciopelo verde que había comprado en un mercadillo de pulgas 30 años atrás. La casa se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de recuerdos de un amor que aparentemente había sido unilateral. Miré las fotografías en la repisa. Santiago de bebé en mis brazos, Santiago graduándose del colegio, Santiago en su boda sonriendo radiante mientras yo, vestida de azul marino, sostenía su brazo con orgullo maternal. En ninguna de esas fotos podía ver al hombre que había estado en mi mesa esa tarde, con ojos calculadores valuando mi patrimonio como si yo fuera un activo financiero a liquidar. Lo que Santiago no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que esta vieja confundida tenía cuentas en 3 países, inversiones en fondos privados y un patrimonio que había construido durante décadas de sacrificio silencioso. Y ahora, por primera vez en mi vida, iba a usar ese poder. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama recordando todo lo que había hecho por Santiago, cada sacrificio que él parecía haber olvidado convenientemente. La luz de la farola se filtraba por las cortinas de encaje que había cosido a mano durante uno de mis embarazos perdidos. Esos bebés que nunca llegaron después de Santiago, dejándome con la certeza de que él sería mi único legado en este mundo. Recordé vívidamente el día que Miguel murió. Santiago tenía 30 años entonces, recién casado con Carmen, viviendo en un apartamento que yo había ayudado a financiar porque los jóvenes necesitan un empujón. Cuando mi esposo se desplomó en la cocina esa mañana de abril, con el café aún humeando en la mesa, yo me quedé no solo sin compañero de vida, sino sin el ingreso principal de la casa. Miguel trabajaba en una fábrica textil en Sabadell. Ganaba un sueldo decente que nos permitía vivir sin lujos pero con dignidad. Cuando murió, la pensión de viudedad que me dieron era ridícula, 600 euros al mes. ¿Cómo iba a mantener esta casa con 600 euros? ¿Cómo iba a pagar los gastos, la comida, los medicamentos que empezaban a acumularse con la edad? Santiago vino al funeral con traje negro y lágrimas que parecían genuinas. Me abrazó y me susurró al oído. «No te preocupes, mamá. Yo me voy a hacer cargo de todo». Esas palabras me consolaron entonces. Ahora, 15 años después, comprendía que hacerse cargo para él significaba algo muy diferente a lo que yo había entendido. Porque lo cierto es que yo fui quien se hizo cargo de todo. A los 58 años, cuando la mayoría de mis amigas empezaban a hablar de jubilación y nietos, yo tuve que reinventarme completamente. Comencé limpiando oficinas de madrugada, desde las 5 hasta las 9 de la mañana, antes de que llegaran los empleados. Después corría a casa, me cambiaba de ropa, y me iba a cuidar a la señora Montserrat, una anciana catalana de 90 años que me pagaba 300 euros al mes por hacerle compañía, prepararle la comida y asegurarme de que tomara sus medicamentos.
Las tardes las dedicaba a coser arreglos de ropa que conseguía a través de una vecina que tenía contactos en una sastrería de Lake Champlain, pantalones que acortar, cremalleras que cambiar, botones que reponer. Mis dedos se volvieron expertos en puntadas invisibles. Mis ojos se acostumbraron a trabajar bajo luz artificial hasta altas horas de la madrugada. Cada euro que ganaba lo dividía meticulosamente. Una parte para los gastos básicos de la casa, otra para la comida, una pequeña porción para emergencias médicas, y el resto, por pequeño que fuera, para ahorro. Llevaba una libreta azul donde anotaba cada gasto, cada ingreso, cada centavo que entraba y salía de mis manos gastadas por el trabajo. Pero Santiago no lo sabía. No sabía que su madre trabajaba 3 empleos para mantener la casa donde él había crecido, para preservar los recuerdos de su infancia intactos en cada rincón. Cuando venía a visitarme los domingos, yo ya había guardado los productos de limpieza, había escondido la máquina de coser, había fingido que era una jubilada normal que vivía de su pensión. ¿Por qué mentí? Porque tenía miedo de que me viera como una carga, porque quería que sintiera orgullo de su madre, no lástima, porque el amor de madre a veces te hace creer que proteger a tus hijos de la realidad es más importante que ser honesta sobre tu propia lucha. Durante esos primeros años de viudedad, Santiago venía religiosamente los domingos. Traía a Carmen, que entonces aún fingía simpatía hacia mí, y más tarde trajeron a su hija, mi nieta Lucía. Yo preparaba paellas dominicales que me costaban casi 1/4 parte de mi presupuesto semanal, pero veía cómo Santiago se relajaba en el sofá de su infancia, cómo Lucía jugaba en el mismo patio donde él había aprendido a caminar, y sentía que cada euro gastado valía la pena. Un domingo, cuando Lucía tenía unos 8 años, escuché una conversación que debería haberme abierto los ojos. Carmen estaba en el teléfono en el patio, pensando que yo no podía oírla desde la cocina, hablando con su hermana. Sí, venimos a casa de la suegra todos los domingos. Es un rollo, pero Santiago se siente culpable si no lo hacemos. Además, la vieja nos da de comer gratis, y con lo cara que está la vida. Al menos nos ahorramos el presupuesto de una comida a la semana. ¡Una comida gratis! Esas palabras me atravesaron como cuchillos, pero no dije nada. Me quedé en la cocina, fingiendo que no había escuchado, sirviendo el flan casero que había preparado especialmente, porque sabía que era el postre favorito de Carmen. Mientras tanto, mis ahorros crecían lentamente. Después de 5 años de trabajo incansable, tenía suficiente dinero para una pequeña inversión. Una amiga del grupo de viudas del barrio me habló de un apartamento en venta en Gracia, un estudio pequeño pero en una zona que se estaba revalorizando. Es una oportunidad, me dijo Rosario mientras tomábamos café en el bar de la esquina. Los precios van a subir. Mi yerno trabaja en una inmobiliaria y dice que esa zona va a estar de moda en unos años. Compré el apartamento con todos mis ahorros, más un pequeño préstamo que negocié con el banco. Era la primera vez en mi vida que tomaba una decisión financiera importante por mi cuenta, sin consultar con un hombre, sin pedir permiso a nadie. Firmé los papeles con manos temblorosas, pero con una determinación que no sabía que poseía. 2 años después, vendí ese apartamento por casi el doble de lo que había pagado. Con ese dinero, compré otro más grande en Sarriá. 5 años después, lo vendí para comprar 2 estudios más pequeños que alquilé a estudiantes universitarios. Mis ingresos por alquiler me permitieron dejar el trabajo de limpieza nocturna y concentrarme en cuidar ancianos durante el día, que era menos agotador físicamente. Pero la inversión más importante vino cuando conocí a Dolores en el centro de salud. Dolores había vivido 10 años en México, donde su hija trabajaba en una empresa multinacional. Allá el mercado de bienes raíces está en pleno crecimiento, me contó mientras esperábamos nuestros turnos con el cardiólogo. Mi hija dice que con euros puedes comprar propiedades que aquí costarían una fortuna, y el rendimiento es mucho mejor que cualquier depósito a plazo fijo que te ofrezcan en España. 6 meses después, yo tenía un apartamento en Guadalajara, México. Lo compré a distancia, con la ayuda de un abogado que Dolores me recomendó. Un hombre serio y confiable que me envió fotos, videos, documentos legales traducidos.
Era un apartamento de 2 habitaciones en una zona residencial tranquila, que alquilé inmediatamente a una familia de profesionales jóvenes. Cuando Santiago cumplió 40 años, yo ya tenía un patrimonio considerable distribuido en 3 propiedades, las 2 en Barcelona y una en México. Pero él seguía viendo a su madre como una viuda que vivía de una pensión modesta, que necesitaba su visita dominical para sentirse menos sola, que dependía de su generosidad ocasional, porque Santiago era generoso. Hay que reconocerlo. Por mi cumpleaños me regalaba perfumes caros que yo nunca usaba, porque me recordaban demasiado a Carmen. En Navidad me daba dinero, para que te compres algo bonito, mamá. En el Día de la Madre aparecía con flores y chocolate, poses perfectas para las fotos que Carmen subía a Instagram con hashtags como familia feliz y ¡Iau, suegra maravillosa! Pero nunca, ni una sola vez en 15 años, me preguntó si necesitaba ayuda real. Nunca se ofreció a acompañarme al médico cuando empecé a tener problemas de presión arterial. Nunca notó que yo compraba la ropa en tiendas de segunda mano, mientras él se paseaba con relojes de miles de euros. Nunca se dio cuenta de que guardaba las sobras de sus visitas dominicales para cenar entre semana, porque así podía ahorrar en comida. El amor, descubrí con los años, puede ser completamente unilateral. Puedes amar a alguien con cada fibra de tu ser, sacrificar todo por su bienestar, y esa persona puede verte simplemente como parte del paisaje de su vida, algo que siempre estará ahí sin que ellos tengan que hacer esfuerzo alguno para mantenerlo. La última inversión que hice fue la más arriesgada, un fondo de inversión en Uruguay, que me recomendó el asesor financiero del banco cuando fui a renovar un depósito a plazo fijo. Señora Martínez, me dijo revisando mis cuentas con una expresión de sorpresa mal disimulada. Con el capital que maneja, podría diversificar mejor sus activos. Tenemos productos en mercados emergentes que están dando rendimientos excelentes. 3 países, 3 monedas diferentes, 3 fuentes de ingresos que Santiago desconocía por completo. Y ahora, después de 15 años construyendo este patrimonio en silencio, mi hijo quería las contraseñas de mis cuentas por mi seguridad. Pero lo que Santiago no sabía era que yo había empezado a notar cosas. Pequeñas cosas que al principio atribuía a mi imaginación, pero que con el tiempo formaron un patrón demasiado claro para ignorar. Todo comenzó 3 meses antes de aquella conversación en mi cocina. Era mi cumpleaños número 73, y como cada año, había preparado una cena especial esperando a mi familia. Había gastado casi 200 euros en ingredientes para hacer el bacalao a la vizcaína que tanto le gustaba a Santiago. Había comprado vino Rioja del bueno. Había encargado una tarta de trufa en la pastelería de la Rambla Cataluña, donde íbamos cuando él era pequeño. La mesa estaba puesta para 4 personas: Santiago, Carmen, Lucía y yo. Había puesto mis mejores platos, los de porcelana china que habían sido de mi madre, con cubiertos de plata que brillaban bajo la luz del comedor. Incluso había comprado flores frescas, rosas rojas que me costaron 25 euros, pero que llenaban la habitación con su perfume dulce. A las 8 de la noche, la hora acordada, yo estaba sentada en el sofá con mi vestido azul marino, ese que me había comprado especialmente para la ocasión, porque Carmen una vez había comentado que el azul me quedaba bien. El bacalao se mantenía caliente en el horno. El vino respiraba en la mesa. Las velas esperaban ser encendidas. A las 8:30 llamé a Santiago. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. «Hola, soy yo», dije con voz alegre, aunque ya empezaba a sentir una punzada de ansiedad en el estómago. «¿Todo bien? Os esperamos para cenar». A las 9 llamé de nuevo. Esta vez Santiago contestó, pero había ruido de fondo. Música, voces, risas. Estaba en algún restaurante. «Ah, mamá, perdón. Se me olvidó completamente. Estamos cenando con unos clientes de Carmen. Es importante para su nuevo trabajo, ¿sabes? ¿Podemos dejarlo para otro día?» «¿Para otro día?», repetí, mirando la mesa perfectamente puesta, sintiendo cómo el aroma del bacalao llenaba mi casa vacía. «Sí, mamá, no seas dramática. Un cumpleaños es solo un día cualquiera cuando tienes 73 años. Ya no eres una niña», colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí sentada,
en mi vestido azul marino, mirando las velas sin encender y la comida que se enfriaba lentamente. No lloré. Ni siquiera sentí tristeza inicialmente. Lo que sentí fue algo mucho peor. Una comprensión fría y cortante de que para mi hijo, yo era invisible cuando no lo convenía. Esa noche guardé la comida en tuppers, apagué las luces del comedor y me fui a la cama sin cenar. Pero antes de dormir, hice algo que nunca había hecho. Abrí una libreta nueva y escribí la fecha. 3 de octubre, 2023. Santiago olvidó mi cumpleaños. Estaba cenando con clientes. No lo sabía entonces, pero esa libreta se convertiría en mi salvación. 2 semanas después, me desperté con fiebre alta y escalofríos que me hacían castañetear los dientes. Era gripe, pero una gripe fuerte que me dejó postrada en cama durante 5 días. El primer día intenté levantarme para hacer las tareas básicas, preparar té, tomar medicamentos, pero me desplomé en la cocina, mareada y débil. Llamé a Santiago desde el suelo de la cocina, con voz ronca y apenas audible. Hijo, estoy muy enferma. Creo que necesito que alguien venga a... Mamá, es malísimo momento. Carmen está con una presentación importante en el trabajo, y yo tengo una reunión con inversores que llevan meses programando. ¿No puedes llamar a una farmacia que haga entrega a domicilio? Para medicamentos y eso. No es solo medicamentos, Santiago. No puedo ni levantarme de la cama. Solo necesito que alguien... Mamá, por favor. No puedes depender de nosotros para cada pequeño problema. Ya eres adulta. Arreglátelas como has hecho toda la vida. El teléfono se quedó mudo. Yo seguía tirada en el suelo de la cocina, temblando de fiebre, mientras mi hijo, el hombre que yo había criado, alimentado, educado, me decía que me las arreglara sola. Fue mi vecina, la señora Pilar, quien me salvó. Escuchó ruidos extraños en mi apartamento y se preocupó lo suficiente como para usar las llaves de emergencia que le había dado años atrás. Me encontró deshidratada, con 40 grados de fiebre, hablando incoherencias. Dios mío, Elena, me dijo mientras me ayudaba a llegar a la cama. ¿Dónde está tu hijo? ¿Por qué no está aquí cuidándote? No supe qué responder. ¿Cómo explicar que tu único hijo, la persona que se supone que más te ama en el mundo, considera que tu enfermedad es una inconveniencia menor en su agenda ocupada? Pilar se quedó conmigo esos 5 días. Me preparó sopas, me obligó a beber líquidos, me llevó al médico cuando la fiebre no bajaba. Cuando finalmente me recuperé, Santiago apareció con flores del supermercado y una sonrisa radiante. Mamá, qué bien te ves. Me dijeron que estuviste un poco pachucha. Qué bueno que ya estás mejor. ¿Te dijeron? Pregunté. ¿Quién te dijo? Carmen vio a tu vecina en el mercado y le comentó que habías estado enferma. Menos mal que no fue nada serio. Nada serio. 5 días de fiebre alta, delirando sola en mi cama, podría haber sido un coma diabético, un infarto, una neumonía. Pero para Santiago no fue nada serio, porque no murió su fuente de herencia futura. Esa tarde, después de que se fuera, escribí en mi libreta, 18 de octubre, 2023. Estuve 5 días enferma con fiebre alta. Santiago no vino. Dijo que tenía reuniones importantes. Pilar me cuidó. En noviembre, Lucía cumplió 18 años. Era mi única nieta, la niña que había llevado al parque cuando Carmen trabajaba, a quien había enseñado a hacer torrijas en Semana Santa, que solía quedarse conmigo los veranos cuando sus padres viajaban a destinos exóticos que yo nunca podría permitirme. Había comprado su regalo con 2 meses de anticipación, una cadena de oro con un colgante que había pertenecido a mi madre. No era ostentoso, pero era real, sólido, el tipo de joya que se transmite de generación en generación. La había llevado a un joyero para que la limpiara y ajustara. Había pagado 50 euros extra para que viniera en una caja elegante. El día de su cumpleaños, Santiago organizó una fiesta en un restaurante caro del puerto. Cuando llegué con mi regalo cuidadosamente envuelto, Lucía estaba rodeada de amigas de su edad, todas con ropa de marcas que costaban más que mi pensión mensual. ¡Abuela!, me gritó, pero sin levantarse de su silla, sin apartar los ojos de su teléfono móvil donde estaba subiendo fotos a Instagram. Extendió la mano hacia mi regalo sin mirarme.
Cuando abrió la caja y vio la cadena, su expresión cambió completamente. ¿Esto es oro de verdad?, preguntó, examinando el colgante con una mueca de desdén. Sí, cariño, era de tu bisabuela. Pensé que te gustaría tener algo con historia familiar. Es muy anticuado, abuela. Además, soy alérgica al oro amarillo. Solo uso oro blanco o platino. Se la pasó a Carmen sin ceremonia alguna. Mamá, ¿puedes guardar esto? Tal vez pueda venderlo y comprarme algo que realmente me guste. Venderlo. Quería vender la cadena de mi madre, una mujer que había trabajado en una fábrica textil durante 40 años para poder comprar esa joya modesta, para comprarse algo que realmente le gustara. Carmen tomó la cadena con una sonrisa falsa. Claro, cariño. Tu abuela entiende, ¿verdad, Elena? Los gustos de los jóvenes son diferentes ahora. Esa noche escribí en mi libreta. 2 de noviembre, 2023. Lucía rechazó la cadena de mamá. Dijo que era anticuada y quería venderla. Carmen la apoyó. Pero el golpe más duro vino en diciembre, justo antes de Navidad. Yo había estado preparando las fiestas navideñas durante semanas. Había encargado turrones artesanales de Gijona. Había comprado jamón ibérico de bellota, el mejor que pude permitirme, y había pasado días enteros preparando mantecados caseros siguiendo la receta de mi abuela. La casa olía a canela y almendras. Las luces del árbol de Navidad creaban un ambiente cálido y acogedor. También había comprado regalos. Para Santiago, una camisa de seda italiana que había visto en el escaparate de una boutique y que sabía que le encantaría. Para Carmen, un perfume francés que había mencionado en una conversación meses atrás. Para Lucía, después del episodio de la cadena, había optado por algo más moderno. Un bolso de cuero de una marca que vi que seguía en Instagram. Gasté casi 1.000 euros en esa Navidad. 1.000 euros de mi pensión y mis ahorros, porque quería que fuera especial. Porque intuía, aunque no quería admitirlo, que algo estaba cambiando entre nosotros, y tenía la esperanza desesperada de que un gesto de amor pudiera reparar lo que se estaba quebrando. El día de Nochebuena, me levanté temprano para empezar a preparar la cena. Sopa de galets, como mandaba la tradición catalana, seguida de lubina a la sal con guarnición de verduras asadas. Había puesto la mesa con mi mantelería de lino blanco, había encendido velas aromáticas, había preparado cada detalle para que fuera una noche perfecta. A las 5 de la tarde sonó mi teléfono. Era Carmen. Elena, tengo que darte una mala noticia. No vamos a poder ir esta noche. La familia de Santiago ha organizado una cena sorpresa en un restaurante muy exclusivo del Passeig de Gracia. Es una oportunidad única para hacer networking con gente muy importante del sector financiero. Mi corazón se detuvo. ¿La familia de Santiago? Pero Carmen, yo soy la familia de Santiago. Ay, Elena, no seas dramática. Ya sabes a qué me refiero. Los primos de Madrid, los tíos que tienen el negocio de importación, gente con contactos, con dinero de verdad. Santiago no puede perderse esta oportunidad por una cena casera. Por una cena casera. 20 horas de preparación, 1.000 euros en ingredientes y regalos, 40 años de tradiciones navideñas, reducidas a una cena casera. ¿Y Lucía?, pregunté, aferrándome a la última esperanza. Lucía tiene una fiesta con sus amigas. Ya sabes cómo son los jóvenes. Prefiere estar con gente de su edad. Colgué el teléfono y me quedé de pie en mi cocina, rodeada por el aroma de la sopa que se cocinaba lentamente, mirando la mesa puesta para 4 personas que no vendrían. Por primera vez en 73 años, iba a pasar Nochebuena completamente sola, pero no lloré. En lugar de eso, hice algo que me sorprendió a mí misma. Serví la sopa en mi plato más bonito. Me puse mi vestido rojo favorito, encendí las velas, y cené sola con toda la elegancia que había preparado para ellos. La lubina estaba perfecta. El vino maridaba hermosamente con el pescado. Los mantecados se deshacían en la boca. Mientras comía, reflexionaba. ¿Cuándo había empezado a ser tan conveniente para ellos? ¿Cuándo había dejado de ser una madre y una abuela para convertirme en una obligación que cumplir solo cuando no interferiera con planes más importantes? Esa noche, después de recoger la cocina y guardar los regalos que no había podido entregar,
Escribí en mi libreta. 24 de diciembre, 2023. Nochebuena sola. Santiago eligió una cena de negocios sobre la tradición familiar. Carmen dijo que era solo una cena casera. Al día siguiente, el día de Navidad, Santiago apareció por la tarde con cara de culpabilidad y una caja de bombones del supermercado. ¡Feliz Navidad, mamá! Perdón por anoche, pero ya sabes cómo son estas cosas de trabajo. Hoy venimos a pasar el día contigo. Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían sido tan brillantes cuando era niño, tan llenos de amor incondicional hacia su madre. Y vi a un extraño. Un hombre que podía mentir con tanta naturalidad que probablemente se había convencido a sí mismo de que sus excusas eran verdad. ¿Venimos?, pregunté. Sí. Carmen y Lucía están en el coche. Pensamos que podríamos quedarnos unas horas, comer algo ligero. No traían nada. No habían preparado nada. Esperaban que yo, después de haberlos esperado toda la noche anterior, les preparara algo ligero, en Navidad. Esa tarde, mientras Santiago veía fútbol en mi televisión y Carmen revisaba su teléfono móvil en el sofá, mientras Lucía se quejaba de que mi wifi era demasiado lento para subir videos a TikTok, yo preparé tortilla española y ensalada mixta. Comida simple para una visita que se sentía como una obligación cumplida. Cuando se fueron, después de apenas 3 horas, encontré algo que me heló la sangre. Carmen había dejado su bolso abierto en la mesa del comedor, y entre las cosas que se habían derramado, vi un papel doblado. Por curiosidad, o tal vez por instinto de supervivencia, lo desdoblé. Era un presupuesto impreso de una inmobiliaria. Valoración de mi apartamento: 450.000 euros. Condiciones de venta rápida. Estimación de comisiones. Todo detallado con precisión matemática. Mis manos temblaron mientras leía cada línea. Mi casa, la casa donde había criado a Santiago, donde guardaba todos nuestros recuerdos familiares, donde había invertido cada euro de mejoras durante décadas, estaba siendo evaluada para la venta sin mi conocimiento. Debajo del presupuesto había una nota manuscrita con la letra de Carmen. Recordar. Poder notarial para casos de demencia senil. Consultar abogados sobre procedimientos. Poder notarial. Demencia senil. Las palabras bailaron frente a mis ojos como insectos venenosos. No solo querían mi dinero. Querían declararme incapaz para poder controlarlo todo legalmente. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama, sosteniendo el papel como evidencia de una traición que superaba todo lo que había imaginado. Durante horas repasé cada conversación reciente, cada mirada, cada comentario aparentemente inocente sobre mi olvidos y mi confusión. Ya no estás tan lúcida como antes, había dicho Santiago esa tarde cuando me pidió las contraseñas. No era una observación preocupada de un hijo cariñoso. Era el primer paso de un plan cuidadosamente orquestado. A las 5 de la mañana me levanté, me vestí y caminé hasta el estudio de mi abogado. Esperé en la puerta hasta que abriera a las 9. Y cuando don Alfredo llegó con su maletín de cuero gastado y su expresión perpetuamente sorprendida, le enseñé el papel. Señora Martínez, me dijo después de leer, ajustándose las gafas con gesto grave. Esto es muy serio. Están preparando un caso para incapacitación. Con esto, podrían solicitar a un juez que la declare no competente para manejar sus asuntos financieros. ¿Pueden hacer eso? Si presentan evidencia convincente de deterioro cognitivo, y si usted no tiene representación legal adecuada, sí. Es más común de lo que piensa. Familias que quieren acceso anticipado a herencias, que consideran que los ancianos son incapaces de tomar decisiones racionales sobre dinero. Me quedé en silencio, procesando la magnitud de lo que estaba enfrentando. No era solo codicia. Era un golpe de estado familiar. Una toma hostil de mi propia vida. ¿Qué puedo hacer?, pregunté finalmente. Don Alfredo sonrió por primera vez en la conversación. Señora Martínez, usted tiene algo que ellos no saben que tiene. Tiempo para prepararse. Y si me permite decirlo, después de 30 años representándola en sus inversiones inmobiliarias, su mente está más clara que la de muchos clientes de la mitad de su edad. Salí de su oficina con un plan. Por primera vez en meses, tal vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. Porque había descubierto algo fundamental.
Cuando sabes que están planeando traicionarte, la traición pierde su poder. Esa noche escribí en mi libreta, 25 de diciembre, 2023. Encontré presupuesto de valoración de mi casa en el bolso de Carmen, nota sobre poder notarial y demencia senil, plan para declararme incapaz. Hablé con don Alfredo. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, porque había tomado una decisión que cambiaría todo. Los siguientes días los dediqué a algo que no había hecho en años, actuar únicamente en mi propio beneficio. Me levanté cada mañana sin la ansiedad habitual de esperar llamadas de Santiago, sin la preocupación constante de si estaba cumpliendo adecuadamente mi papel de madre disponible y abnegada. En lugar de eso, me vestí con cuidado, no con la ropa gastada que usaba para las tareas domésticas, sino con mis mejores conjuntos, y salí a caminar por Barcelona, como si fuera una turista en mi propia ciudad. Visité el Parque Güell, algo que no había hecho en décadas porque siempre estaba demasiado ocupada cuidando de otros. Me senté en los bancos de mosaico de Gaudí y observé a las familias que paseaban, a las parejas de ancianos que se tomaban fotos, a los jóvenes que reían sin preocupaciones. Por primera vez en años, nadie sabía dónde estaba. No había dejado notas explicando mis movimientos, no había avisado de mis planes, no había pedido permiso a nadie para usar mi tiempo como me diera la gana. La sensación era embriagadora y aterradora a la vez. El martes siguiente, tomé una decisión que habría sido impensable una semana antes. Desactivé las transferencias automáticas que enviaba mensualmente a la cuenta de Santiago. 500 euros que le mandaba religiosamente cada mes desde que se casó, dinero que él había empezado a considerar como un derecho adquirido más que como un regalo de su madre. Cuando llegué al banco, la señorita que me atendía me miró con curiosidad mientras procesaba mi solicitud. ¿Está segura, señora Martínez? Estos pagos llevan activos más de 10 años. ¿Quiere cancelarlos definitivamente o solo suspenderlos temporalmente? Definitivamente, respondí, y mi voz sonó más firme de lo que me había escuchado en meses. Y quiero cambiar todas las claves de acceso a mis cuentas. Todas. Mientras esperaba que imprimieran los nuevos códigos, reflexioné sobre esos 500 euros mensuales. En 10 años, había transferido 60.000 euros a mi hijo, dinero que él nunca había agradecido explícitamente. Quedaba por sentado como si fuera una renta básica universal pagada por el simple hecho de existir. ¿En qué se gastaba ese dinero? En cenas en restaurantes donde un plato costaba más que mi compra semanal en el mercado. En ropa de marca que cambiaba cada temporada. En gadgets tecnológicos que reemplazaba antes de que se estropearan los anteriores. En vacaciones en destinos exóticos donde se sacaba fotos para Instagram, mientras yo me quedaba sola en Barcelona, regando sus plantas cuando viajaban. Esa misma tarde hice algo más radical. Llamé a mi inquilino en Guadalajara. Era un hombre joven, ingeniero de sistemas, que siempre pagaba puntualmente y cuidaba el apartamento como si fuera suyo. Durante 5 años había sido el inquilino perfecto, y yo había mantenido el alquiler por debajo del precio de mercado porque me caía bien y quería ayudarlo. Señor Ramírez, le dije por videollamada, viendo su cara sorprendida en la pantalla de mi tableta, quería informarle que a partir del próximo mes voy a ajustar el precio del alquiler a las tarifas actuales del mercado. Ah, ¿sí? ¿Puedo preguntar por qué, señora Elena? ¿He hecho algo mal? Al contrario, ha sido usted un inquilino ejemplar. Pero he decidido que ya es hora de que mis propiedades generen el rendimiento que merecen. El nuevo precio será de $800 mensuales en lugar de 500. Era un aumento significativo, pero seguía siendo justo según los precios actuales de la zona. El señor Ramírez lo aceptó sin protestar. Incluso me agradeció por haberle dado tanto tiempo con un alquiler tan favorable. Cuando colgué, calculé rápidamente. $300 adicionales cada mes equivalían a más de 3.000 euros anuales extra. Dinero que había estado regalando por ser generosa, mientras mi propio hijo conspiraba para quitarme todo lo que tenía. También llamé a mi gestor financiero en Uruguay. Durante años había mantenido mis inversiones en fondos conservadores, con bajo riesgo y rendimientos modestos, porque me habían educado para creer que las mujeres mayores no debían arriesgar su patrimonio en operaciones especulativas.
Don Carlos, le dije, quiero reevaluar mi cartera de inversiones. Estoy interesada en opciones con mayor potencial de crecimiento. Señora Martínez, me alegra escucharla tan decidida. Tenemos algunos fondos de mercados emergentes que están dando excelentes dividendos este año. También hay oportunidades en criptomonedas estables que podrían diversificar su patrimonio considerablemente. Criptomonedas. La palabra me había sonado extraña y peligrosa durante años, asociada en mi mente con especulación irresponsable y pérdidas catastróficas. Pero mientras hablaba con don Carlos, comprendí que mi resistencia no se basaba en conocimiento, sino en el miedo que me habían inculcado sobre mi propia capacidad para tomar decisiones financieras complejas. Explíqueme las opciones, le dije, y no me hable como si fuera una anciana confundida. Hábleme como le hablaría a cualquier cliente inteligente que quiere maximizar sus retornos. El cambio en su tono fue inmediato. Durante la siguiente hora discutimos estrategias de inversión, análisis de mercado, proyecciones de crecimiento. Descubrí que tenía mucho más conocimiento financiero del que había reconocido, producto de décadas observando, aprendiendo, tomando decisiones acertadas por instinto más que por educación formal. Al final de la conversación había rebalanceado mi cartera completamente, moviendo fondos hacia inversiones más agresivas que podrían duplicar mis rendimientos anuales. Era un riesgo calculado, pero por primera vez en mi vida estaba tomando riesgos para mi propio beneficio en lugar de sacrificarme por la seguridad de otros. Esa noche cociné algo que no había preparado en años, mi plato favorito. No el plato favorito de Santiago, ni lo que le gustaba a Carmen, ni lo que toleraría a Lucía. Preparé rape a la plancha con salsa de almendras, exactamente como me gustaba a mí, con el punto de sal preciso y las especias que me recordaban a mi juventud. Puse la mesa para una persona con mis mejores platos, encendí velas, abrí una botella de cava que había estado guardando para una ocasión especial. Mientras comía, reflexioné sobre algo profundo. Llevaba décadas sin saber cuáles eran realmente mis gustos, mis preferencias, mis deseos. Había subsumido mi identidad tan completamente en mi papel de madre y abuela que había olvidado quién era Elena Martínez, más allá de su función de cuidadora. El rape estaba perfecto. El cava burbujeaba alegremente en mi copa. La casa estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo de la soledad forzada. Era el silencio elegido de alguien que había decidido disfrutar de su propia compañía. Después de cenar, me senté en mi butaca favorita con una taza de té y mi libreta. Pero en lugar de anotar otra humillación o decepción, escribí algo diferente. 2 de enero, 2024. Primer día sin transferencia automática a Santiago. Aumenté alquiler en México. Rebalanceé inversiones en Uruguay. Cené rape a la plancha porque es lo que quería comer. Me siento libre. El teléfono sonó mientras escribía. Era Santiago. Y su tono de voz era diferente. Había una nota de ansiedad que no había escuchado en años. Mamá, hay un problema con la transferencia mensual. El banco dice que fue cancelada. ¿Sabes algo de eso? Sí, respondí simplemente. Yo la cancelé. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. ¿La cancelaste? ¿Por qué? ¿Es por lo de Navidad? Ya te pedí perdón por eso, mamá. No es por Navidad, Santiago. Es porque he decidido que ya no voy a regalar dinero a personas que me consideran una molestia. ¿Una molestia? Mamá, nunca he dicho eso. Eres mi madre. Te quiero. La palabra quiero sonó hueca, desesperada, como si la hubiera sacado de un manual de emergencias familiares. Era la primera vez en años que Santiago me decía que me quería, y solo porque había cortado su flujo de efectivo mensual. Si me quieres, le dije, sorprendiéndome de la calma en mi propia voz, tendrás que demostrarlo de maneras que no involucren mi dinero. Colgué antes de que pudiera responder. Mi corazón latía rápidamente, pero no de miedo o tristeza. Era la adrenalina de alguien que acababa de saltar de un paracaídas y descubrió que podía volar. Esa noche dormí mejor que en meses. No hubo pesadillas sobre pobreza o abandono. No hubo ansiedad sobre si Santiago me llamaría al día siguiente. Por primera vez en años, me fui a la cama sin preocuparme por nadie más que por mí misma. Y cuando desperté a la mañana siguiente,
Lo primero que sentí no fue el peso familiar de las obligaciones y expectativas de otros. Fue curiosidad sobre qué más podría descubrir sobre esta versión de Elena Martínez, que estaba empezando a conocer. Pero mi recién descubierta tranquilidad no duró mucho. 3 días después de haber cancelado las transferencias, Santiago apareció en mi puerta sin avisar. Esta vez no venía solo. Carmen lo acompañaba, y ambos tenían esa expresión tensa que reconocí inmediatamente. La cara de personas que han venido a recuperar algo que consideran suyo por derecho. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Santiago sin siquiera saludarme, empujando suavemente la puerta para entrar sin esperar invitación. Carmen lo siguió, llevando una carpeta manila que me hizo sentir inmediatamente alerta. Se sentaron en mi sofá como si fueran los dueños de la casa, y yo me quedé de pie, sintiendo extrañamente como una invitada en mi propio hogar. Santiago tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días, y Carmen evitaba hacer contacto visual conmigo. «Esta situación con el dinero tiene que solucionarse», comenzó Santiago, su voz más dura que de costumbre. «No sé qué te ha pasado últimamente, pero estás tomando decisiones muy irracionales». «¿Irracionales?», pregunté, manteniendo mi voz calmada aunque mi pulso se había acelerado. «Cancelar las transferencias sin avisar, cambiar las claves de tus cuentas». Carmen intervino, abriendo su carpeta y sacando varios papeles. «Elena, hemos estado investigando, y todos estos comportamientos son síntomas clásicos de deterioro cognitivo en personas de tu edad». Ahí estaba. Habían decidido jugar la carta de la demencia senil de manera oficial. Carmen extendió los papeles hacia mí como si fueran evidencia en un juicio. «Mira, aquí tengo información de la Asociación de Alzheimer sobre los primeros signos de deterioro mental, cambios repentinos en el manejo del dinero, decisiones financieras impulsivas, desconfianza hacia familiares cercanos». Leí por encima el folleto que me había puesto delante. Era información legítima sobre demencia, pero presentada de manera manipulativa, como si cada síntoma descrito fuera aplicable a mi situación. La ironía era exquisita. Estaban usando mi claridad mental recién recuperada como evidencia de que la había perdido. «Mamá». Santiago se inclinó hacia adelante, tomando mis manos con una ternura calculada que me hizo sentir náuseas. «Sabemos que es difícil admitir que necesitas ayuda, pero nosotros estamos aquí para cuidarte. Solo queremos lo mejor para ti». «¿Lo mejor para mí?», repetí lentamente. «¿O lo mejor para ustedes?». Carmen y Santiago intercambiaron una mirada rápida. Esa comunicación silenciosa que desarrollan las parejas cuando han planeado algo juntos. Fue Carmen quien habló siguiente, su voz adoptando un tono profesional que me recordó desagradablemente a una trabajadora social. «Elena, hemos consultado con un abogado especializado en casos de incapacitación. Nos ha explicado que cuando una persona mayor muestra signos de deterioro cognitivo, la familia tiene no solo el derecho, sino la responsabilidad de intervenir para proteger sus assets». «Assets». Me llamó assets, como si fuera una corporación en problemas que necesitaba reestructuración. «El proceso es muy sencillo», continuó Carmen, sacando más papeles de su carpeta del infierno. «Necesitamos que firmes estos documentos que nos dan poder notarial sobre tus cuentas bancarias y propiedades. Es una medida preventiva, por si tu condición empeora». Miré los documentos que habían preparado con tanta meticulosidad. Formularios legales que transferirían el control total de mi patrimonio a Santiago, con Carmen como administradora secundaria. Todo redactado en lenguaje jurídico intimidante, diseñado para hacer que una persona mayor se sintiera abrumada y firmara sin leer completamente. Pero yo había leído documentos similares durante años, cada vez que compraba o vendía propiedades, cada vez que modificaba mis inversiones. Sabía exactamente lo que significaba cada cláusula, cada subcapítulo, cada letra pequeña. «¿Y si me niego a firmar?», pregunté, dejando los papeles sobre la mesa sin tocarlos. Santiago suspiró dramáticamente, como si hubiera esperado esta respuesta, pero había albergado la esperanza de que fuera más cooperativa. «Mamá, si no firmas voluntariamente, tendremos que solicitar una evaluación psiquiátrica formal.
El juez nombrará un médico independiente que determine tu capacidad mental. Si te declaran incapaz, se encogió de hombros con falsa resignación. El resultado será el mismo, pero habrá sido mucho más traumático para todos. La amenaza era clara y brutalmente efectiva. Me estaban dando la ilusión de elección. Entregar mi autonomía voluntariamente o que me la quitaran por la fuerza después de un proceso humillante que involucraría a médicos, jueces y una declaración pública de que había perdido la razón. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. ¿Tiempo para qué? Carmen se estaba impacientando, su máscara de falsa preocupación empezando a resquebrajarse. Elena, esto no es una negociación, es una intervención familiar. Una intervención, como si mi claridad mental recién recuperada fuera una adicción peligrosa de la que necesitaba rehabilitación. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana que daba al patio interior del edificio. Desde allí podía ver las ventanas de otros apartamentos, otras vidas que continuaban normalmente mientras la mía estaba siendo desmontada sistemáticamente por las dos personas que se suponía que más me querían en el mundo. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Dije sin voltearme a mirarlos. Que realmente creía que me querían. Te queremos, mamá. La voz de Santiago sonaba desesperada ahora. Por eso estamos haciendo esto. Me volteé para enfrentarlos, y por primera vez en meses me sentí completamente en control de mis emociones. No había rabia, no había tristeza, solo una claridad fría y cristalina. No. Ustedes quieren mi dinero. Hay una diferencia. Carmen se puso de pie bruscamente, su paciencia finalmente agotada. Basta de dramatismo. Elena, tienes 73 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad? ¿Qué vas a hacer con él? Ya viviste tu vida. Ya viviste tu vida. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como sentencia de muerte. Según Carmen, a los 73 años yo ya no tenía derecho a vivir. Solo a existir como un depósito bancario humano hasta que muriera y liberara mis fondos para sus verdaderos herederos. Quiero que se vayan, dije con voz firme. Mamá. Santiago intentó acercarse, pero le hice un gesto para que se detuviera. Ahora. Quiero que se vayan ahora. Carmen recogió sus papeles con movimientos bruscos, claramente furiosa de que su plan perfectamente orquestado no hubiera funcionado según lo esperado. Elena, esto no ha terminado, me dijo mientras se dirigía hacia la puerta. Vamos a proceder con la evaluación psiquiátrica. Y cuando el médico confirme lo que ya sabemos, vas a perder el control de todo. Puede ser, respondí abriéndoles la puerta, pero por lo menos sabré que luché. Después de que se fueron, me senté en mi cocina durante largo tiempo, procesando lo que acababa de ocurrir. No había sido una conversación familiar sobre preocupaciones legítimas. Había sido una extorsión sofisticada, un intento de robo disfrazado de cuidado filial, pero también había sido algo más, una declaración de guerra. Saqué mi teléfono y marqué el número de don Alfredo. Era viernes por la tarde, pero él siempre había sido accesible para emergencias legales. «Don Alfredo», dije cuando contestó. «Necesito verlo urgentemente. Acaban de intentar forzarme a firmar un poder notarial y han amenazado con solicitar una evaluación psiquiátrica si no coopero. Venga inmediatamente a mi oficina», me dijo sin dudarlo, «y traiga cualquier documento que le hayan dejado. Vamos a preparar una defensa». Una defensa. Por primera vez en meses, no me sentía sola en esta batalla. Mientras me preparaba para salir, miré mi reflejo en el espejo del recibidor. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que había estado llorando en silencio durante meses. Esta mujer tenía los ojos claros, la espalda recta, la mandíbula firme. Esta mujer iba a pelear. Y si Santiago y Carmen querían una guerra por mi patrimonio, descubrirían que habían subestimado gravemente a su oponente. La oficina de don Alfredo era un refugio de madera oscura y libros jurídicos que me tranquilizaba desde que había pisado allí por primera vez 30 años atrás. Él me recibió con la seriedad de alguien que había visto demasiadas tragedias familiares como para sorprenderse por otra más. «Señora Martínez», me dijo mientras revisaba los documentos que Carmen había traído. «Esto es un caso clásico de abuso financiero familiar.
Han preparado un esquema muy sofisticado para apoderarse de sus bienes. Pasamos las siguientes 3 horas desarrollando una estrategia de defensa que me devolvió la esperanza en la justicia. Don Alfredo había visto casos similares antes. Hijos que consideraban la longevidad de sus padres como un obstáculo a su propia prosperidad. Familias que transformaban el amor filial en una operación de adquisición hostil. Lo primero que vamos a hacer, explicó mientras tomaba notas en su letra impecable, es solicitar una evaluación psiquiátrica independiente. Usted la pagará directamente, escogerá al médico, y demostraremos que su capacidad mental está completamente intacta. ¿Y si intentan impedir que yo elija al médico? No pueden. Mientras usted no haya sido declarada legalmente incapaz, tiene derecho a elegir su propia representación médica. Además, sonrió con una expresión que me recordó a un general experimentado planeando una batalla. Tengo contactos con psiquiatras geriátricos que se especializan en casos de manipulación familiar. Saben reconocer la diferencia entre demencia real y abuso emocional. Don Alfredo también me ayudó a preparar algo que nunca había considerado: un testamento hermético que protegería mi patrimonio de futuras manipulaciones. Durante años había operado con un testamento simple que dejaba todo a Santiago, porque era lo que se esperaba de una madre viuda. Ahora entendía que esa generosidad automática había sido interpretada como debilidad. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable, me explicó, donde usted mantiene control total de sus bienes durante su vida, pero después de su muerte, los beneficiarios serán personas o instituciones que usted designe. Si Santiago o Carmen intentan impugnar el testamento alegando incapacidad mental, tendremos evidencia médica y legal que demuestre que todas las decisiones fueron tomadas en pleno uso de sus facultades. Salí de su oficina sintiéndome blindada legalmente, pero también emocionalmente agotada. La idea de que necesitara protegerme legalmente de mi propio hijo me producía una tristeza que no sabía cómo procesar. Había criado a Santiago para que fuera honesto, trabajador, leal. ¿En qué momento se había transformado en alguien capaz de conspirar para robarme? Esa noche, en lugar de quedarme en casa rumiando sobre la traición, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Salí a cenar sola a un restaurante. No a un lugar económico donde pidiera el menú del día, sino a un restaurante elegante en el Passeig de Gracia, donde nunca me había atrevido a entrar, porque me parecía demasiado lujoso para una mujer sola. El maître me recibió con cortesía profesional y me asignó una mesa junto a la ventana con vista a la avenida iluminada. Pedí lubina en costra de sal y una copa de albariño, platos que me gustaban pero que nunca cocinaba en casa porque a Santiago no le gustaba el pescado y a Carmen le parecían demasiado simples. Mientras esperaba la comida, observé a las otras personas que cenaban. Parejas de mi edad que hablaban animadamente, grupos de amigas que reían sin inhibiciones, incluso otras mujeres solas que leían libros o revisaban sus teléfonos sin parecer necesitar la aprobación de nadie para disfrutar de una buena cena. ¿Cuándo había empezado a creer que necesitaba justificación para gastar mi propio dinero en mi propio placer? La lubina estaba perfecta, y el vino maridaba hermosamente con el pescado. Por primera vez en décadas, nadie me criticó por mis elecciones culinarias. Nadie sugirió que era demasiado extravagante o innecesariamente caro. Era simplemente una mujer de 73 años disfrutando de una cena que podía permitirse en un restaurante que había elegido libremente. Cuando llegó la cuenta, no sentí la ansiedad habitual de revisar cada euro gastado. El precio equivalía aproximadamente a lo que solía gastar en los ingredientes para una de las cenas dominicales que preparaba para Santiago y su familia. La diferencia era que esta vez, yo había sido la única beneficiaria de mi generosidad. Al caminar de regreso a casa por las calles iluminadas de Barcelona, me detuve frente al escaparate de una boutique que vendía ropa elegante para mujeres maduras. Durante años había pasado por delante de esa tienda, admirando secretamente los conjuntos bien cortados y los accesorios refinados, pero siempre con la justificación automática de que no tenía dónde usar esas cosas. Ahora me pregunté, ¿por qué necesitaba una ocasión especial para usar ropa bonita?
¿Por qué no podía ser la ocasión especial simplemente el hecho de estar viva, de tener salud, de tener los medios económicos para comprar lo que me gustara? A la mañana siguiente regresé a esa boutique. La dependienta, una mujer elegante de unos 50 años, me ayudó a escoger un conjunto completo, una blusa de seda en tono azul cobalto que resaltaba el color de mis ojos, una falda de lana con un corte moderno pero apropiado para mi edad, una chaqueta coordinada que me daba un aspecto profesional y sofisticado. «Se ve usted hermosa», me dijo mientras me miraba en el espejo del probador. «Este color le queda perfecto». «¿Es para alguna ocasión especial?» «Sí», respondí, sorprendiéndome de la firmeza en mi propia voz. «Para el resto de mi vida». También compré zapatos nuevos, un bolso de cuero italiano que había estado admirando en el escaparate, y hasta un frasco de perfume francés que me recordaba a las violetas que crecían en el patio de la casa de mi abuela cuando era niña. Cuando regresé a casa cargada de bolsas elegantes, me sentí como una adolescente que acababa de descubrir el poder de comprar con su propio dinero. No era consumismo irresponsable, era la celebración de una mujer que había trabajado durante 50 años para tener la libertad de gastarse su patrimonio en lo que le diera la gana. Esa tarde, vestida con mi conjunto nuevo, me tomé una serie de fotografías en mi apartamento. No selfies casuales, sino retratos cuidadosamente compuestos donde me veía elegante, segura, próspera. Fotos de una mujer que tenía control total sobre su vida y sus decisiones. Las subí a Instagram, la cuenta que había creado años atrás, pero que nunca había usado porque Santiago consideraba que las redes sociales eran inapropiadas para personas de tu edad. La primera foto que publiqué me mostraba sonriendo en mi sala, con el texto: 73 años y recién empezando a vivir. A vida sin límites. Mujer liberada. Nunca es demasiado tarde. En cuestión de horas, los comentarios empezaron a llegar. Mujeres de mi edad que me felicitaban por mi aspecto, que compartían sus propias historias de liberación tardía, que me animaban a seguir siendo una inspiración para todas nosotras. Una mujer desde Sevilla me escribió: «Elena, tu publicación me ha dado el valor para dejar a mi hijo adulto que vive en mi casa sin pagar alquiler ni ayudar con los gastos. Gracias por recordarme que merezco respeto». Otra desde Valencia comentó: «Mi nuera me ha estado presionando para que le dé las llaves de mi apartamento de la playa por si necesitas ayuda. Después de leer tu historia, le he dicho que no. Mi casa, mis reglas». Me di cuenta de que no estaba sola. Había toda una comunidad de mujeres mayores que habían vivido experiencias similares, que habían sido manipuladas por familias que confundían amor con acceso a recursos financieros. Al compartir mi historia, había encontrado no solo validación, sino inspiración para seguir adelante. Esa noche preparé una cena especial para una sola persona: salmón a la plancha con verduras asadas y una copa de prosecco italiano. Puse música clásica de fondo, encendí velas aromáticas y convertí mi comedor en un restaurante privado donde yo era simultáneamente la chef, la mesera y la única cliente que importaba. Mientras cenaba, reflexioné sobre los cambios que había experimentado en las últimas semanas. No solo había recuperado el control de mis finanzas y mi patrimonio, había redescubierto quién era Elena Martínez cuando no estaba definida por su función de servir a otros. Era una mujer inteligente que había construido un patrimonio considerable a través de decisiones financieras acertadas. Era una persona con gustos refinados que había estado suprimiendo por años para acomodarse a las preferencias de otros. Era alguien con historias que contar, sabiduría que compartir y décadas de vida aún por delante. Por primera vez en años, el futuro me parecía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Y si esta historia te llegó al corazón, déjame tu like y suscríbete al canal, porque necesito que este mensaje llegue a alguien que quizás hoy necesita escuchar que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo